Yo estoy con Mónica Alario Gavilán. Queridos amigos hegemónicos y diversos, aquí estamos de nuevo. Una vez más reaccionando a la barbarie y al despropósito masculino. En este caso, por lo ocurrido recientemente a raíz de unas declaraciones en televisión española de mi admirada y referente Mónica Alario Gavilán. Mirad, este es el último libro de Mónica Alario, Política sexual de la pornografía. Tiene 400 páginas, repletas de investigación, argumentación, casi 200 referencias bibliográficas, en un estudio complejo y completo sobre la pornografía. Mónica Alario Gavilán, en la contraportada, escribe que la pornografía se ha convertido en la educación sexual de las nuevas generaciones es un hecho innegable. Ahora bien, ¿qué es lo que encuentran a un clic de distancia los chicos entre los 8 y los 11 años en las páginas web de pornografía? ¿En qué medida podemos decir que eso es educación o es sexual? ¿Cómo repercutirá este aprendizaje en las mujeres y niñas? En el núcleo de política sexual de la pornografía se sitúa la diferenciación entre sexo y violencia sexual, la reflexión de por qué parte de esta violencia se considera simplemente sexo, la pregunta de cómo es posible que los varones se exciten sexualmente en situaciones que son violencia contra las mujeres y niñas, y, por supuesto, la cuestión fundamental: ¿qué consecuencias tiene para todas las mujeres y niñas que se haga equivaler pornografía y sexo? 400 páginas para responder a una pregunta importantísima. Y es: ¿qué consecuencias tiene la pornografía en la sociedad, en los jóvenes y en las jóvenes? Bien, creo que no hace falta ni siquiera decir cuál es el currículum de Mónica, y sobre todo lo serio, importante y pedagógico que es este estudio. A raíz de las declaraciones que vamos a ver ahora en televisión española, se ha producido una auténtica barbaridad de reacciones, mayoritariamente masculinas, naturalmente, ninguneando, desprestigiando, insultando a Mónica. ¿Por qué? Porque nos cuestionan la pornografía, muchachos. Es por eso la reacción. Recordemos qué es lo que dijo Mónica Alario en televisión española. Yo creo que lo primero que habría que matizar es que la pornografía no está dándoles información sobre sexo, sino más bien sobre violencia, ¿no? Uno de los problemas fundamentales es que se considera que la pornografía trata de sexo cuando la mayoría de la pornografía más vista lo que está mostrando son situaciones de violencia sexual, aunque las transmita como si lo que se estuviera viendo fuera sexo y no una violación. Bien, habéis visto ya un breve fragmento de la intervención de Mónica Alario en televisión española, en un planteamiento de cuál es su tesis, documentada, investigada, etc. Voy a traeros ahora algunas reacciones de la masculinidad ante esta posición y esta sabiduría de Mónica Alario. En particular, como ejemplo, y no es la más heavy, de un conocido nuestro, un tío blanco hetero. Escuchen a este personaje reaccionando a las declaraciones de Mónica Alario. Por lo visto, esta doctora de estudios de género y experta en violencia sexual nos asegura que hay una vinculación clarísima entre las agresiones sexuales, las violaciones y la pornografía, y sus fuentes principalmente son
Primero, ya de entrada, desconfío en exceso cuando esta señora me está hablando de que la mayoría de los vídeos pornográficos lo que estarían mostrando serían agresiones sexuales. Y digo que desconfío porque para la totalidad de activistas charos abolicionistas, el trabajo sexual, la pornografía o la prostitución se considera como una forma de agresión sexual. Por lo tanto, no hay que ser demasiado inteligente para entender que en el lenguaje que está utilizando Mónica Alario, cuando se habla de que la pornografía estaría mostrando agresiones sexuales, es que para ella el simple hecho de que una mujer participe por dinero en una escena pornográfica ya sería en sí una agresión sexual. Y luego lo que hace pues es entrar en el viejo tropo reaccionario a partir del cual se intenta vincular un elemento de nuestra cultura que a esta gente le parece moralmente cuestionable con un hecho delictivo despreciable y altamente condenado por la gran mayoría social. Dice un tío blanco hetero que lo que cuestionan es elementos de nuestra cultura, textualmente. De nuestra cultura. En fin. Bueno, ustedes pueden creer que en realidad, claro, he traído el ejemplo de un tío blanco hetero en su posición respecto a las declaraciones de Mónica Alario y respecto a la pornografía, porque claro, este personaje es un machista de libro, de la línea de Roma Gallardo y otros conocidos divulgadores antifeministas. Y también podrían pensar ustedes que no, que la masculinidad no piensa así, sobre todo una nueva masculinidad más diversa, que tiene una posición más alineada, ¿no?, con ese cuestionamiento serio que hace Mónica Alario, el feminismo radical, respecto a la pornografía. Pues me temo que no. Y como ejemplo, y tengo infinitos, en otro vídeo hablaba de Bob Pop, voy a traer el caso o las declaraciones de Juan Blanco, un profesor de la Pablo Olavide, hablando de pornografía en un foro, precisamente, de masculinidad, y con nada menos que con Carmen Ruiz Repullo a su lado. Esto es lo que Juan Blanco declaró no hace mucho en un congreso sobre masculinidad. Escuchen con atención lo que Juan Blanco, un hombre absolutamente aliado, vamos a decir, piensa de la pornografía. Solo un matiz en algo que se ha planteado ahora, ¿no? Que además yo creo que es un rum que como otros de las mitologías, ¿no? Pornografía. La gente joven aprende sexualidad con la pornografía. Yo me parece que no. Yo me parece que la sexualidad se aprende jugando a los médicos cuando tiene 4 o 5 años. Se aprende cuando escucha ruido en el dormitorio de tus padres, dice qué ha pasado ahí. Se va aprendiendo, ¿no? Otra cosa es que la pornografía confirma las normas que entendemos por lo sexual en la sociedad completa. ¿Cómo es una escena sexual en una película normal? Tío conoce tía, se meten en el lavabo, se meten coca o no se meten coca, el otro le pega 4 pollazos y tienen un orgasmo que te cagan los dos juntos. La porno lo va a quemar poquito, pero es lo mismo, ¿eh? O sea, creo que a veces entendemos y le damos un matiz que nos hace que no entremos bien a poder luego debatir sobre sexualidad, como algo más amplio, como algo más diverso de lo que podemos ahí, ¿no? Y creo que con eso tendríamos que tener cierto cuidado, porque también generamos problemas. Y otra cosa es discutirle, y discutir. Es decir, que, vamos a ver, yo me pongo un calzoncillo colorado, una capa, y me tiro de un cuarto, y todo el mundo me dice que soy gilipollas, porque he visto Superman. Pues me pasa igual. Ese polvo no es conseguible, es una película. Pero entonces vamos a hablar de eso. ¿Me explico? No, la pornografía es buena, mala. Yo no voy a entrar en valoraciones morales sobre, yo qué sé lo que os gusta a ustedes, usted sabe lo que me gusta a mí. Bien, han escuchado a Juan Blanco, que mantiene que la pornografía es solo ficción y que no tiene ninguna influencia en términos de violencia en los jóvenes. Y en los jóvenes en términos de cómo perciben los jóvenes la sexualidad. Ahora escuchen, por favor, porque está en la misma mesa que él, a otra de mis referentes, a Carmen Ruiz Repullo. Carmen Ruiz Repullo es experta en coeducación, feminista experta en coeducación y en violencia de los hombres contra las mujeres. Experta. Escuchen a Carmen Ruiz Repullo replicar a Juan Blanco, pero sobre todo observen las caras de Juan Blanco ante los argumentos de Carmen Ruiz Repullo. No tienen desperdicio. Claro, lo que ocurre, Juan, es que ese matiz lo podemos tener con nuestra edad. Pero cuando tienes 8 años y estás consumiendo pornografía, ahí ya nos debemos de apurar. Es decir, es que estamos hablando de criaturas muy menores, que antes de saber lo que estaba pasando en la tele o lo que hace tu familia, estás visualizando una acción
en la que se cosifica y se explota y se violenta a los cuerpos de las mujeres, y eso es un aprendizaje. Y además, que no lo digo yo, que los informes y estudios que tenemos dicen que influye en las prácticas. Es decir, que esto no se queda en la ficción, porque lo que vemos no es ficción, lo que vemos es real. La penetración es real, el cachetazo es real, el estrangulamiento es real. Es real, pasa. No hay... Esto es importante. Bien, el título de este vídeo es que yo estoy con Mónica Alario Gavilán y estoy con las posiciones feministas radicales, abolicionistas, en estos aspectos. En el cuestionamiento de la prostitución, en el cuestionamiento de la pornografía, en el cuestionamiento de los vientres de alquiler, en el cuestionamiento del género, en el cuestionamiento de todos los elementos que suponen supremacismo, desprecio y explotación de los hombres hacia las mujeres. Y la reflexión que quiero compartir, sin señalamientos, sin fustigamientos, sin mala leche aunque la tengo, es que reflexionemos cómo la masculinidad hegemónica y diversa, hemos tenido 2 ejemplos aquí, no acabamos de ver lo mismo que ellas. Hay una homogeneidad en el blanqueamiento de estos elementos que ellas cuestionan. Ellas hablan de violencia de los hombres contra las mujeres. Y nosotros, los hegemónicos y los diversos, nos escapamos en otras visiones. El hombre blanco hetero habla de cultura, una cultura relacional entre hombres y mujeres, y que a todo lo llaman agresión. En el caso de Juan Blanco, eso no es ficción, en realidad no hay nada que reseñar, cada uno que tenga los gustos que quiera. Por lo tanto, la masculinidad se homogeneiza en esta posición. Hay algo muy extraño en esto. Hay una resistencia que ya he analizado en muchísimos vídeos para dar ese paso definitivo de empezar a ver lo que ellas de una manera sabia, experta, nos señalan sistemáticamente. No, eso no es cultura, eso es violencia, queridos amigos. El día que logremos ver eso, habremos dado un paso de gigante. Y empezaremos a dejar atrás todos esos planteamientos. Y los empezaremos a señalar y a rechazar como hoy señalamos y rechazamos el canibalismo. Ese es el paso que nos falta. Esta es una reflexión personal y yo invito a sentir por qué no resistimos, a cuestionar una cultura que lleva siglos con nosotros. Cuando digo una cultura, me refiero a una apología de la violencia sexual y que ha llegado a su máxima expresión con la pornografía mainstream que hoy consumen niños de 8 años, jóvenes varones, que asocian eso con su sexualidad y que tampoco verán violencia cuando exijan a sus parejas o a sus parteneros sexuales repetir los vídeos. No creerán que es violencia. ¿Cómo va a ser violencia si lo tienen a golpe de clic en sus móviles? Mirad, hace muy poco el Tribunal Supremo ha confirmado la condena a un youtuber que le pagó una cantidad de dinero a un mendigo para convencerle de que se comiera una galleta de Oreo llena de dentifricio, de pasta de dientes. Le pagó por comerse una galleta y lo filmó y lo publicó. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a este youtuber por indignidad y por agresión contra ese mendigo que había aceptado el reto de comerse esa galleta, por humillarlo. Ahí lo tenemos todos claro, que nos parece humillante un hecho como ese, ¿verdad? Él cobró, pero el Tribunal Supremo ha condenado la condena. ¿Por qué ahí sí vemos que es intolerable?
Por último, me gustaría leeros un tuit de Rosa RM referente a la última manifestación que ha habido el 28 de mayo a favor de la ley orgánica de abolición del sistema prostitucional de España. El tuit de Rosa dice: nadie pidió y nunca se propuso que la manifestación del 28 de mayo por la abolición de la prostitución fuese espacio no mixto, pero pasó. Ellos no estaban, no fueron ni con las nuevas masculinidades, ni con las viejas. No acudimos a esa manifestación. No acudimos a la manifestación donde 10.000 mujeres vindicaban la abolición de la prostitución y de la pornografía. Ni las viejas masculinidades, ni las nuevas. Yo estoy con Mónica Alario, Justo Fernández López.